En esta parte número 81 de Puertas Dimensionales vamos a entrar con un tema en concreto. Os lo estuve diciendo en la anterior conferencia. Todo eso nos da paso a lo que hoy vamos a ver, y que no va a ser solo hoy. Hay unas cuantas conferencias que van a ir sobre este mismo tema, y tiene que ver con esta señora que veis a mi lado, y también con este otro cuadro que veis también a mi otro lado. Estuvimos hablando de ello hace mucho tiempo, hace años, precisamente en estos temas de puertas dimensionales, pero hoy vamos a ahondar bastante más, porque ya estamos viendo hacia dónde llevará todo esto. Y gracias a Dios que lo estamos viendo, porque es necesario conocerlo. Vamos a empezar. Pues bien, vamos a empezar precisamente viendo a Jesús, entre comillas, y Santa Faustina Kowalska. Sí, son las dos imágenes que veíais a mi lado. Y digo Jesús, entre comillas, sí, porque iremos viendo si es Jesús o no. Papa Francisco recuerda revelaciones de la Divina Misericordia a Santa Faustina. Esta noticia era de este 21 de febrero de este mismo año, de 2021. Y quedaos bien con las dos imágenes. Bien, vamos a tratar sobre esto hoy. El Papa Francisco recordó que hace 90 años Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska y le confió el mensaje de la Divina Misericordia. Al finalizar el rezo del Ángelus dominical, este 21 de febrero, el Santo Padre saludó desde la ventana del Palacio Apostólico a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro y dedicó un mensaje especial a los fieles polacos. Ya sabéis, Kowalska, de Polonia. Por tanto, saludo a los polacos especialmente. Hoy mi pensamiento va al santuario de Płock, en Polonia, donde hace 90 años el Señor Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska, confiándole un mensaje especial de la Divina Misericordia, dijo el Papa. Y esta es la clave de todo lo que vamos a tratar en estos días, la Divina Misericordia. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve o para qué servirá? Todo esto es lo que vamos a ver. Pero ya veis, lo tienen muy claro, es Jesús el que se manifestó a Santa Faustina Kowalska. En esta línea el pontífice recordó que a través de San Juan Pablo II ese mensaje ha llegado a todo el mundo y añadió que el mensaje de la Divina Misericordia no es otro que el Evangelio de Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos, quien nos da la misericordia del Padre. Bien, ya veis que otro polaco, el Papa Juan Pablo II, es el que hizo todo el movimiento para que esto no quedara solo en ese pequeño lugar, sino que llegara a todo el mundo. Y vamos a ver cómo no ha sido el único. El siguiente Papa y el siguiente, o sea, este, siguen haciendo lo mismo, expandiendo este mensaje. Pero fijaos que nos dice que no es otro que el Evangelio de Jesucristo. Veremos a lo largo de estas conferencias si realmente este es el Evangelio de Jesucristo, porque de lo contrario es otro Evangelio y por tanto es anatema, y por tanto no sería Jesús. Vamos a ir viéndolo. Abramos a Él nuestro corazón diciendo con fe, Jesús, en ti confío, invitó el Santo Padre. Santa Faustina Kowalska relató que tuvo la primera revelación de la Divina Misericordia el 22 de febrero de 1931, estando sola en su habitación en el convento de Płock. Era un 22, 2 veces 11. La escena de dicha revelación y las palabras que escuchó escritas en su diario, Diario 1, sesiones 47, 48 y 49, ya veis que bien marcadito lo tenían, en donde cuenta que Jesús le pidió que pintara una imagen suya, fiel a la imagen que se mostraba ante ella, vestido de blanco y que de su corazón emanasen haces de luz roja y blanca, y la imagen debía contener la inscripción, Jesús, en ti confío. Esto es lo que dicen que Jesús se le apareció y le reveló este tipo de cosas, hacer una imagen suya que fuera de este modo y con esa frase.
Pues bien, vamos a ver más noticias al respecto. Ahora era también noticia del 22 de febrero. El Papa alienta en una carta a difundir el mensaje de la Divina Misericordia. Aquí veis cómo le presentan la imagen, y él la está contemplando. El Papa Francisco alentó a difundir en todo el mundo, o sea, no a nivel local, sino a difundirlo en todo el mundo, la devoción a la Divina Misericordia con ocasión del 90 aniversario de la primera revelación de Jesús a Santa Faustina Kowalska. Fijaos que dice la primera revelación, no fue la única. Así lo dijo el Santo Padre en una carta al obispo de Plock, Monseñor Piotr Libera, con la cual expresó su cercanía espiritual a los fieles que festejan este aniversario. En la misiva, el pontífice compartió la alegría de la Iglesia en Plock y animó a que este evento particular sea conocido en todo el mundo y permanezca vivo en el corazón de los fieles. Además, el Santo Padre recordó las palabras que Santa Faustina recibió de Jesús y que escribió en su diario: «La humanidad no encontrará paz hasta que no recurra con confianza a mi misericordia». Fijaos el mensaje, ¿eh? Es muy claro, no habrá paz en este mundo si no se recurre a la misericordia y se confía en ella por parte de Jesús. Fijaos cómo realmente suena muy bíblico, ¿verdad? Sí, encontrar la paz solo estando en Cristo. Muy bien. Pero estamos recordando lo que hemos venido presentando durante ya bastante tiempo, por no decir desde siempre, en el cual venimos constatando continuamente y remarcando que vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús antes del auténtico y va a llevar a todo el mundo a la confusión, al gran engaño. Pues todo eso no lo decimos porque sí. Satanás se está anunciando que debe haber una conversión del mundo, encontrar la paz buscándolo a él. Pero claro, esto lo hace, imaginaos, cuando aparezca este Jesús, entre comillas, y va a arrastrar a todo el mundo, porque van a confiar en él, en su misericordia. Se va a mostrar ante todos, y todos prácticamente lo van a aceptar. Eso sí, llevando otro evangelio, suprimiendo el sábado del Señor y plantificándolo en el domingo como marca de la bestia. Bueno, pues nada, todo esto ya veis que va a marcar un camino, Vaya que se lo va a marcar, y ya veis cómo papa tras papa hacen referencia a que esto debe ser extendido por todo el mundo. En esta línea el Papa animó a todos los fieles a pedir a Cristo el don de la misericordia y a tener el valor de volver a Jesús, de encontrar su amor y misericordia en los sacramentos. Bien, ya estamos viendo una vez más por dónde va esto. Esto es una aparición auténtica de Cristo. Volver a los sacramentos. ¿A qué sacramentos? Una vez más, cuidado con esto, porque esto es cuestión de catolicismo, no es cuestión bíblica, Hay que saber diferenciar. Y nos dice, para experimentar su cercanía y ternura, para ser más capaces de misericordia, paciencia, perdón y caridad. Fijaos cómo todo parece tan positivo, tan bueno, tan divino. Finalmente, el Santo Padre destacó en la carta que San Juan Pablo II, apóstol de la misericordia, deseó que todos los habitantes de la tierra conocieran el mensaje del amor misericordioso de Dios. Para ello citó las palabras del Papa polaco pronunciadas en 2002 durante una visita a su tierra natal. Es preciso transmitir al mundo este fuego de la misericordia, porque en la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Y recordemos una vez más, cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo, parecerá una solución mundial como nunca ha habido. Y luego ya sabéis lo que va a pasar, ¿verdad? En este sentido, el Papa Francisco saludó al finalizar el Ángelus dominical del 21 de febrero a los fieles polacos y recordó que el santuario de Plock, en Polonia, donde hace 90 años el Señor Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska, confiándole un mensaje especial de la Divina Misericordia. Había un mensaje especial en esto de la Divina Misericordia, y se lo confió precisamente a esta señora. El pontífice subrayó que a través de San Juan Pablo II,
Ese mensaje llegó a todo el mundo y añadió que el mensaje de la Divina Misericordia no es otro que el Evangelio de Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos, quien nos da la misericordia del Padre. Abramos a él nuestro corazón diciendo con fe: Jesús, en ti confío, invitó el Santo Padre. Por eso imaginaos cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo. Se mostrará como si fuera él y vendrá con toda su bondad aparente, pero su mensaje va a ser el mismo que el de Jesús. Va a haber una gran diferencia, ¿eh? Y eso es lo que debemos conocer para no caer en engaño, en el gran engaño. Mirad también, ahora era ya el 23 de febrero, celebran en Polonia el 90 aniversario de la aparición de la Divina Misericordia. Y ya veis lo que ponen precisamente todo en este trasescenario donde están reunidos celebrando la misa. El arzobispo polaco, Monseñor Jan Romeo Pawlowski, funcionario de la Secretaría de Estado del Vaticano, celebró el lunes el 90 aniversario de la primera aparición de la Divina Misericordia en la ciudad de Płock, en Polonia. La misa se celebró el 22 de febrero en el Santuario de la Divina Misericordia, donde Santa Faustina Kowalska tuvo una visión de Jesús el 22 de febrero de 1931, por tanto se hizo ahí mismo. La religiosa polaca dijo que Cristo apareció vestido de blanco, con rayos que salían de su pecho, pidiéndole que creara una imagen de él con las palabras: Jesús, en ti confío. Imaginaos en qué forma se mostró. Saliendo, dice, estos rayos de su pecho, con estos dos colores. Y además debía añadir: Jesús, en ti confío. Por tanto, os podéis imaginar, esta señora recibe esta visión, esta presencia directa, que le dice esto. ¿Y ella qué va a hacer? Pues ya lo iremos viendo. En su homilía, Monseñor Pawlowski dijo que hoy, después de 90 años, la oración Jesús, en ti confío, se traduce a cientos de idiomas y se repite millones de veces. Por tanto, se ha extendido muchísimo y no va a parar, ¿eh? Podemos atrevernos a decir que esta oración completa la oración del Padre Nuestro, también establecida por el mismo Jesús para enseñar a sus discípulos cómo llegar al Padre, mientras que lo enseñado a Sor Faustina nos dice cómo mirar al Hijo Misericordioso. Por tanto, ya veis, esto, Jesús, en ti confío, decir esta oración es un añadido al Padre Nuestro. Así se completa la oración. Bueno, una vez más, no se completa así la oración. No debiera ser así. Claro que debemos confiar en Jesús, solo faltaba. Pero nosotros siempre nos estamos dirigiendo al Padre. El arzobispo polaco, quien fue nombrado secretario de la Oficina para Representaciones Pontificias en diciembre, dijo que había conversado con el Papa Francisco de su visita a Płock antes de partir del Vaticano. Antes de irme para venir aquí, le avisé al Santo Padre, quien me dijo: reza por mí y haz que la gente ore por mí. Diles que creo profundamente en la misericordia divina, relató. Ya veis, el Papa, como siempre, pidiendo oraciones por él, que recen por él, y al final él cree profundamente en la misericordia divina. Diciendo esto, estaba haciendo referencia a la divina misericordia, que es como se muestra este Jesús, entre comillas, y lo que le da en mensaje a Faustina Kowalska. Sor Faustina. El Papa marcó formalmente el aniversario en una carta enviada al obispo de Płock, Monseñor Piotr Libera, donde Santa Faustina vivió en un convento desde junio de 1930 hasta noviembre de 1932. Por tanto, fueron 2 años y poco más. Pidamos a Cristo el don de la misericordia. Deja que nos trague y nos penetre. Tengamos el valor de volver a Jesús para encontrarnos con su amor y misericordia en los sacramentos. Sintamos su cercanía y ternura, y entonces también seremos más capaces de tener misericordia, paciencia, perdón y amor, dice en la carta con fecha del 15 de febrero. El Papa Francisco también se refirió al 90 aniversario después del Ángelus del 21 de febrero diciendo: hoy mi pensamiento va al santuario de Płock, en Polonia,
donde hace 90 años el Señor Jesús se manifestó a Santa Faustina Kowalska, confiándole un mensaje especial de la Divina Misericordia. Por tanto, hay un mensaje que, fijaos, no es exactamente igual que cuando aparece en Fátima, en Lourdes o donde sea la Virgen. Aquí es Jesús mismo, entre comillas, el que le confiere un mensaje directamente a Sor Faustina. En esta línea el pontífice recordó que a través de San Juan Pablo II ese mensaje ha llegado a todo el mundo y añadió que el mensaje de la Divina Misericordia no es otro que el Evangelio de Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos, quien nos da la misericordia del Padre. La imagen de la Divina Misericordia fue pintada por primera vez por el artista polaco Eugeniusz Kazimierowski. Después de la muerte de Santa Faustina en 1938, otros artistas crearon imágenes inspiradas en su descripción de la aparición. La versión más conocida fue pintada por el pintor polaco Adolf Hitler, no Hitler, en 1943. Interesante, ¿eh? Se hace un cuadro tal como ella lo pide, porque Jesús le dice que lo haga. Ella no es pintora, lo encarga. Pero después pasan unos años y hay más artistas que vuelven a crear la misma imagen inspiradas en esa descripción de la aparición. Pero hay una que destaca, y es esta. Sor Faustina fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, convirtiéndose en la primera santa del nuevo milenio. Fijaos, esto no es cualquier cosa. El propio Papa polaco hace canonizar o canoniza a Sor Faustina, que también es polaca, pero precisamente no una entre el montón de santos y canonizados y lo que queráis, sino es la primera del nuevo milenio, o sea, marcando un rumbo para el nuevo milenio. Era el año 2000. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, también envió un mensaje con motivo del 90 aniversario. Dijo que el mensaje de Santa Faustina, compartida con el mundo por San Juan Pablo II, tiene una dimensión universal, llegando al corazón de las personas de buena voluntad, independientemente de su religión y cosmovisión. Qué interesante, ¿eh? Resulta que el político, el presidente de Polonia, está dando un mensaje, ya veis, ultracatólico, dimensión universal. De hecho, católico, que significa precisamente esto, ¿no? Sí, el universo, a nivel universal, claro. Pero fijaos cómo este mensaje, que es totalmente del catolicismo, él ya dice que esto va destinado al corazón de las personas de buena voluntad. Por tanto, si tú rechazas eso, porque tienes unas creencias que para ti eso no cuadra para nada, tú ya no eres de buena voluntad. Es interesante porque esto que habíamos oído de las palabras del propio Papa Francisco, ahora lo vemos en un dirigente político de una nación de tradición católica como pocas, Polonia. Y esto ya da miedo, ¿eh? Ya da miedo, porque ya no es solo una cuestión de voz religiosa, sino una voz política que ya está diciendo lo mismo. Por tanto, o eres de los nuestros o ya sabes lo que eres, ¿no? Y dice, independientemente de su religión y cosmovisión. Mentira, porque nosotros no creemos lo mismo y no podemos aceptar esto como un mensaje de buena voluntad para todo el mundo que debemos abrazar, porque evidentemente este Jesús, entre comillas, vamos a comprobar cómo no es el Jesús, el cierto, el auténtico, el único que conocemos. Por tanto, no seremos de buena voluntad para ellos. Vaya panorama también para los adventistas de Polonia, los creyentes auténticos de Polonia, si es que aún queda alguno, que espero que sí. Y estoy convencido de que especialmente en los tiempos modernos, la humanidad necesita la solidaridad y la esperanza que suenan con tanta fuerza en los escritos de nuestros dos santos, concluyó. Se debe referir al Papa Pablo II, Juan Pablo II, y también a Faustina, ¿no? Por tanto, la humanidad necesita esa solidaridad y esperanza.
Bueno, es tremendo, ¿eh? Nos están marcando una pauta para toda la humanidad. Esto es de cosmovisión, por tanto planetario, entero, no una cosa local, no una cosa solo para católicos tampoco, es para toda la humanidad. ¿Qué mensaje debe haber ahí, no? Noticia ya del 7 de abril de este año 2021. El Papa invita a dirigirnos con confianza a la Divina Misericordia. Y lo vemos aquí ante este altar, donde precisamente se muestra la imagen de Juan Pablo II a la izquierda, aquellos han hecho santo también. En el centro la imagen del Jesús de la Divina Misericordia, ese cuadro pintado, y a la derecha Sor Faustina Kowalska. Tenemos un triunvirato aquí, espléndido, ¿no? Bueno, pues el Papa ya veis que empieza a hacer una incidencia en todo esto de la Divina Misericordia. Veremos hasta dónde nos lleva. El Papa Francisco recordó que el próximo domingo 11 de abril, segundo domingo de Pascua, la Iglesia celebrará la fiesta de la Divina Misericordia. Fijaos, antes hemos visto el 22, ahora vemos el 11, una vez más, todo da vuelta sobre lo mismo. La Iglesia celebrará la fiesta de la Divina Misericordia, por lo que animó a dirigirse con confianza a Cristo misericordioso y a pedir la gracia del perdón y del amor activo hacia el prójimo. Así lo indicó el Santo Padre este miércoles 7 de abril durante la audiencia general al saludar a los fieles de lengua polaca. El Papa Francisco destacó que San Juan Pablo II, al instituir esta festividad, recordó que la liturgia de este domingo parece trazar el camino de la misericordia que, al reconstruir la relación de cada uno con Dios, suscita también nuevas relaciones de solidaridad fraterna entre los hombres. Sí, solidaridad fraterna entre los hombres. Fijaos, no nos paran de hablar de fraternidad y cómo precisamente la pandemia COVID-19 denota que es tan sumamente necesario por todo lo que implica. Ya sabéis, de una crisis no se sale igual, se sale mejor o peor, etcétera, etcétera, lo típico que dice el Papa siempre, ¿no? Y Fratelli Tutti es la solución absolutamente a todo. Curiosamente, todo esto va enmarcado hacia el mismo camino. Será por esto que es tan importante que esta divina misericordia sea un camino trazado para unas nuevas relaciones para que todo el mundo vaya a la par. Una vez más, pensad cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Cristo. Cristo nos enseñó que el hombre no solo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que también está llamado a mostrar misericordia a los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia, añadió el Papa. Fijaos una vez más, cómo llegan a aplicar los textos bíblicos para su conveniencia, para llevar todo hacia un punto donde todo el mundo debe converger. Todos debemos confluir allí. Esto es lo que pretenden. Y ante palabras muy buenas, ya veis cómo están cuadrando mensajes de apariciones y los propósitos papales. Por ello, Santo Padre alentó una vez más a dirigirse con confianza a Cristo misericordioso y a pedir la gracia del perdón y del amor activo hacia el prójimo. Santa Faustina Kowalska relató que tuvo la primera relación de la Divina Misericordia el 22 de febrero de 1931, estando sola en su habitación en el convento de Plock. Por tanto, nadie más lo vio, solo ella. Aquí, una vez más, nos dicen la escena de dicha revelación y las palabras que escuchó, las dejó escritas en su diario, en donde relató que Jesús le pidió que pintara una imagen suya, fiel a la imagen que se mostraba ante ella, vestido de blanco y que de su corazón emanasen haces de luz roja y blanca, y la imagen debía contener la inscripción «Jesús, en ti confío». Todo esto es lo que esa aparición le hace y le muestra y le dice y que se lo apunte, vamos, porque es lo que tiene que hacer. Y ella, sí, ella lo anota. Mirad ahora, devoción de San Juan Pablo II al respecto. En 1967, el entonces cardenal Karol Wojtyła, aún no era precisamente papa, presidió la sesión solemne que finalizó el proceso diocesano
que recopiló los datos y testimonios sobre la vida de Santa Faustina Kowalska, vidente del Señor de la Divina Misericordia. Él fue el encargado de recoger todo esto. En noviembre de 1980, San Juan Pablo II publicó su carta encíclica, ya era papa, titulada Dives in Misericordia, sobre la misericordia divina, en la que animó a los fieles a regresar la mirada al misterio del amor misericordioso de Dios. Ya estaba llevándolo todo hacia un punto. Es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio. Lo están sugiriendo múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo. Lo exigen también las invocaciones de tantos corazones humanos con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y expectación, escribió entonces. El Papa Juan Pablo II beatificó en 1993 y canonizó en el año 2000 a Santa Faustina, justamente en el segundo domingo de Pascua. Una vez más el proceso, él recoge toda la documentación, analizan, dan la aprobación, la beatifican y 7 años después ya la veis, la suben ya directamente al altar, ya es santa, canonizada. Durante la ceremonia de canonización declaró que cada segundo domingo de Pascua se celebraría en toda la Iglesia el Domingo de la Divina Misericordia. Es interesante porque ya veis, aquí está asociando el concepto de la Divina Misericordia, o sea, de Jesús, con los domingos. Sí, con los domingos. Por eso os va a extrañar cuando Satanás, cuando aparezca simulando ser Jesús, que diga que él ha transferido la santidad del sábado al domingo. Ya lo están relacionando aquí para que todo esto quede en la mente de los fieles católicos. Pero cuidado porque esto va mucho más allá del catolicismo. Recordad que esto se va preparando para todo el mundo. San Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005, la noche previa al Domingo de la Divina Misericordia de aquel año, fiesta de la misericordia que él instituyó siguiendo el pedido de Jesucristo a Santa Faustina. Por tanto, no fue un invento del Papa, sino que como este Jesús, entre comillas, se lo dijo a Faustina, el Papa lo recoge y lo pone en práctica, lo instaura. El Papa Benedicto XVI beatificó a Juan Pablo II el 1 de mayo de 2011, en el segundo domingo de Pascua, y el Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014, también en la fiesta de la misericordia. Por tanto, ya veis, como siempre decimos, da igual el Papa de turno que pase en escena, el que pongan en ese momento, da igual, porque todos siguen la misma agenda satánica. Y ya veis cómo hicieron coincidir todo esto por lo de la fiesta de la Divina Misericordia. Una vez más, hay todo un trasfondo que nosotros debemos conocer, porque y ahora me dirijo especialmente a los católicos, solo se quieren mentalizar de que si este Papa es el bueno y los otros no, o si este Papa es el malo y los otros no, una vez más siguen en la misma trampa satánica, porque todo el sistema papal desde su inicio ha sido el sistema del anticristo. Y una vez más vamos a ver, y lo veréis paso a paso a lo largo de todas estas conferencias que irán sobre la Divina Misericordia, cómo realmente ese Jesús, entre comillas, no fue Jesús, y veremos cómo esos mensajes se dieron para algo, especialmente para el fin de los tiempos. Y sí, tiempo al tiempo, porque eso lo vamos a ir mostrando, y cuando habéis visto tanto de lo que hemos presentado anteriormente, sin lugar a dudas veréis que esto no pasa porque sí. Y a todos he de llamar a que salgan de Babilonia, porque no pueden caer en esta trampa que el mismo Satanás está forjando paso a paso a lo largo de tanto tiempo para embaucar al mundo entero y hacerle caer en el gran engaño. Algunos nos preguntan aún, ¿por qué le llamáis el gran engaño a vuestras conferencias? Porque es que en verdad todo apunta a esto, a ese momento de la historia que va a cambiar el transcurso total de la misma,
cuando el mismo Satanás se muestre haciéndose aparecer de un modo total, rotundo, como si fuera Jesús. Y ahí todo el mundo prácticamente va a caer en el gran engaño, sí. Por eso debemos seguir denunciando y destapando estas artimañas de Satanás, porque para ese evento va quedando muy poco tiempo. Si el regreso de Jesús, ya sabéis, es en 2031, y luego hay por parte vaticana y de la ONU, sociedades secretas, la Agenda 2030 como culminación a todo un proceso, ¿para cuándo creéis que puede venir Satanás haciéndose pasar por Cristo para hacer caer a todos? Pues ya os lo podéis imaginar, ¿no? Pues que Dios nos ayude, porque desde luego hay mucha labor por hacer para ir destapando todas estas cosas que Satanás va haciendo día a día, que no cesa y que va apretando porque sabe que le queda poco tiempo, porque Él sabe cuándo regresa nuestro Señor. Que Dios nos ayude a seguir haciendo esta labor, guste o no guste, y no a nosotros, sino a los demás, porque muchos deben despertar y ser salvos. Maranata 2031, y gracias por todo.